Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que literalmente va a incendiar las redes sociales. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un bombazo, un notición que ha dejado a todos los fans de las telenovelas turcas, y especialmente a los seguidores de Erkencikus Pájaro Soñador, enloquecidos. ¿Están listos para el chisme más jugoso? ¿Listos para saber qué es lo que ha hecho que el corazón de millones de personas lata más rápido? Pues agárrense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Y no solo eso, Demet Özdemir ha confirmado su amor por Can Yaman. ¡Guau! ¿Verdad que suena épico? Pero tranquilos, no se me adelanten. En este vídeo vamos a desglosar todo, desde la noticia bomba, pasando por los detalles de esta confirmación, las reacciones de los fans, y por supuesto, un poco de cotilleo y análisis sobre el porqué de este revuelo monumental. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque la historia de Demet y Can es un verdadero drama digno de novela. Y lo mejor de todo es que al parecer, es real. Pero antes de que empecemos con este torbellino de información, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen muchas más noticias candentes y chismes jugosos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les está gustando, porque así me ayudan a saber que este tipo de contenido les encanta. Así que suscríbanse, denle a la campanita y pónganse cómodos, porque esto está a punto de empezar. Ahora sí, comencemos con el chismecito. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, tenemos que remontarnos a Erkencikus. ¿Quién no se acuerda de Sanem y Can, la pareja que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar en la exitosa serie turca? Para aquellos que no la conocen, o que quizás no la recuerdan tan bien, Erkencikus nos narra la historia de Sanem, una joven soñadora y con una imaginación desbordante, y Can, un fotógrafo guapo y misterioso. Juntos protagonizan una historia de amor llena de enredos, malentendidos y muchísima química. Y cuando digo muchísima, es literal. Y es que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en la pantalla era explosiva. Tanto que los fans rápidamente comenzaron a shippearlos, a desear que su amor fuera más allá de la ficción. Y no los culpamos porque la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, era pura magia. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. Erkencikus se convirtió en un fenómeno, transmitiéndose en decenas de países y conquistando el corazón de millones de espectadores. Pero como suele suceder en estos casos, el límite entre la ficción y la realidad se difuminó. Los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza. Los fans, los paparazzi y los medios, todos querían saber si el amor de Sanem y Can también existía en la vida real. Inicialmente tanto Demet como Can negaron los rumores. Decían ser simplemente amigos, compañeros de trabajo. Sin embargo, las especulaciones persistieron. Las miradas cómplices, los gestos cariñosos, las salidas. Todo parecía indicar lo contrario. Y por supuesto los fans, con su instinto infalible, no se equivocaban. Años después y tras varios rumores y especulaciones, finalmente, Demet Özdemir ha confirmado su amor por Can Yaman. La declaración, que aún no sabemos con exactitud cómo se dio, ahora les explicaré, ha sido un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento. Y es que, como les decía, la conexión entre ellos era tan fuerte, tan evidente, que la noticia ha sido recibida con alegría, sorpresa y, por qué no decirlo, con un poquito de envidia, pero sana. ¿Pero cómo y cuándo se dio esta confirmación? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. No ha sido una declaración directa con palabras específicas y declaraciones explícitas. Ha sido más bien un conjunto de pistas, de indirectas, de señales sutiles que, analizadas en conjunto, no dejan lugar a dudas. La confirmación en este caso ha sido una mezcla de factores, un rompecabezas que los fans han armado con paciencia y entusiasmo. La primera pista importante y que encendió la mecha del rumor fue una foto. Una foto que se filtró en las redes sociales, donde se veía a Demet y Can juntos, en una situación aparentemente romántica. No se sabe con exactitud dónde y cuándo fue tomada, pero la imagen hablaba por sí sola.
Se les veía sonrientes, cómplices y con una evidente conexión. Estaban en un ambiente que parecía íntimo, disfrutando de una cena o un evento, y la cercanía entre ellos era innegable. Los fans al ver esta foto se volvieron locos. Empezaron a analizar cada detalle, la ropa que llevaban, las posturas, las expresiones faciales. Todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Esta foto, que rápidamente se viralizó, fue el primer indicio de que algo importante estaba sucediendo. La segunda pista, aún más reveladora, fue un comentario. En una publicación en Instagram de Can, Demet respondió con un emoji de corazón. Un simple emoji, sí, pero con un significado enorme. Para los fans, ese corazón fue la confirmación que tanto esperaban. Un simple emoji que decía más que 1000 palabras. En el mundo de las redes sociales, un emoji de corazón puede ser muchas cosas, pero en este contexto, en el contexto de dos personas que han sido shippeadas por años, que han alimentado las fantasías de millones de personas, ese corazón fue un mensaje claro. Fue una declaración implícita, una forma de decir sí, estamos juntos. Los fans celebraron este pequeño gesto como si fuera una gran victoria. El emoji de corazón se convirtió en el símbolo de su amor, en la prueba definitiva de que Sanem y Can, al fin, estaban juntos en la vida real. Y por último, pero no menos importante, tenemos las declaraciones de personas cercanas. Amigos, colegas, fuentes internas. Todos han confirmado, de manera indirecta, que Demet y Can están juntos. Algunos han hablado de cenas románticas, de viajes secretos, de un amor que, aunque haya tardado en confirmarse, es real y verdadero. Estas declaraciones, aunque no son directas y oficiales, han sido fundamentales para consolidar la confirmación. Amigos y colegas de la pareja han dejado pistas en entrevistas, en publicaciones en redes sociales, e incluso en conversaciones privadas que, de alguna manera, han llegado a los medios. Estas fuentes, que prefieren mantener el anonimato, han asegurado que la relación entre Demet y Can es real, que están muy felices y que se están tomando las cosas con calma. Estas declaraciones, aunque no son pruebas contundentes, han servido para validar las pistas anteriores y para darle aún más credibilidad a la noticia. Así que, amigos, aunque no haya sido una declaración oficial y enmarcada, la evidencia es abrumadora. La foto, el emoji, las declaraciones. Todo apunta a una relación sentimental entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y eso es motivo de celebración. La combinación de estos elementos, la foto filtrada, el emoji y los comentarios de terceros, ha creado un consenso casi absoluto entre los fans y los medios. Demet y Can son pareja. Y este hecho, que ha sido tan esperado, ha generado una gran alegría y emoción en todo el mundo. Pero, ¿qué ha pasado con las reacciones de los fans? Pues, como era de esperar, ha sido una locura. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de mensajes de apoyo, de felicitaciones. Los fans felices han expresado su alegría por la pareja y han celebrado este amor que finalmente ha trascendido la pantalla. La euforia es palpable. En Twitter, el hashtag Demet y Can se ha convertido en tendencia mundial. Los fans han compartido fotos de la pareja, han comentado escenas de *erkencicus* y han expresado su deseo de que su amor sea duradero. La euforia es total. Los mensajes de cariño y apoyo no se han hecho esperar. Los fans han utilizado las redes sociales para expresar su felicidad, para compartir sus teorías, para crear memes y para recordar los mejores momentos de la serie. Han inundado las redes sociales con imágenes de Sanem y Can, con frases de la serie, con canciones que evocan su amor. La comunidad de fans se ha unido para celebrar este acontecimiento, creando un ambiente de alegría y emoción. Pero, como en toda historia, también ha habido algunos detractores. Siempre hay quien no está de acuerdo, quien critica, quien duda. Sin embargo, en general, la reacción de los fans ha sido muy positiva. Y es que, ¿cómo no alegrarse por el amor? La noticia de la confirmación de la relación entre Demet y Can ha generado opiniones diversas, pero en su gran mayoría, los fans se han mostrado felices y emocionados. Es inevitable que en un evento de esta magnitud, haya algunas voces discordantes. Algunas personas han cuestionado la veracidad de la noticia, otras han expresado dudas sobre la durabilidad de la relación, y algunas han criticado la forma en que se ha dado a conocer. Sin embargo, estas opiniones negativas son minoritarias y no han logrado empañar la alegría generalizada. La gran mayoría de los fans ha recibido la noticia con entusiasmo, celebrando el amor de Demet y Can y deseándoles lo mejor en su relación.
Y ahora, la pregunta del millón, ¿por qué este romance ha causado tanto revuelo? ¿Por qué esta noticia ha enloquecido a los fans? La respuesta es compleja, pero se puede resumir en varios factores clave: la conexión en la pantalla, la larga espera y el éxito de la serie. Primero, la conexión que Demet y Can tenían en *Erkencicus*. La química entre ellos era tan fuerte que los fans siempre esperaron que su amor traspasara la pantalla. Ver que finalmente ese amor se ha concretado en la realidad es algo que emociona y que hace soñar a los seguidores de la serie. La intensa química que existía entre Demet Özdemir y Can Yaman en *Erkencicus* fue, sin duda, el principal detonante del revuelo. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían, todo eso generaba una conexión especial con los espectadores. Los fans, al ver esa química, comenzaron a fantasear con la idea de que su amor fuera real, de que Sanem y Can también fueran pareja en la vida real. Esta fantasía, alimentada por la excelente actuación de los dos actores, se convirtió en un deseo constante y en una expectativa latente. Segundo, la larga espera. Durante mucho tiempo se especuló sobre una posible relación entre ellos. Pero hasta ahora, la confirmación no había llegado. La espera ha sido larga y la confirmación, por eso mismo, ha sido mucho más impactante. La larga espera fue otro factor clave que intensificó la emoción de los fans. Durante años, los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can circularon por todas partes. Los fans, los medios y los paparazzi especularon sobre cada gesto, cada mirada, cada encuentro. Sin embargo, la confirmación nunca llegaba. La falta de confirmación, a pesar de las constantes especulaciones, generó una gran expectativa y un deseo aún mayor de que la relación se hiciera realidad. Por lo tanto, cuando la confirmación finalmente llegó, el impacto fue mucho mayor. Y tercero, el impacto de *Erkencicus*. La serie fue un éxito rotundo y marcó un antes y un después en la carrera de Demet y Can. Ver que los protagonistas de una serie tan querida y exitosa están juntos en la vida real, es algo que genera una conexión especial con los fans. Es como si el amor de Sanem y Can, que nos enamoró a todos, finalmente se hubiera hecho realidad. El éxito de *Erkencicus* fue otro factor determinante. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, conquistando el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. El amor de Sanem y Can, la pareja protagonista de la serie, se convirtió en un referente para muchos. Ver que los actores que interpretaban a estos personajes estaban juntos en la vida real fue, para los fans, como ver que el amor que los había enamorado en la serie también existía en la realidad. Esta conexión especial con la serie y con sus personajes fue lo que hizo que la noticia fuera tan emocionante y significativa. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir y Can Yaman son pareja ha sido un auténtico bombazo. Ha enloquecido a los fans, ha inundado las redes sociales y ha generado un debate apasionado. Pero sobre todo ha demostrado que el amor, a veces traspasa la pantalla y que los sueños, a veces se hacen realidad. La combinación de estos factores, la química en la pantalla, la larga espera y el éxito de la serie, ha creado un ambiente de euforia y emoción que ha trascendido las fronteras. La noticia ha sido celebrada en todo el mundo, demostrando una vez más el poder de las telenovelas turcas para conectar con el público y para generar emociones intensas. El anuncio de la relación entre Demet y Can ha sido un acontecimiento que ha marcado un hito en la historia de las telenovelas turcas y que ha demostrado la fuerte conexión emocional que existe entre los fans y sus ídolos. ¿Y ahora, qué podemos esperar del futuro? ¿Cómo evolucionará esta relación? ¿Nos darán más pistas y más detalles? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estaremos muy atentos, y que seguiremos informándolos de todas las novedades. Porque, como ya les dije al principio, el mundo de las telenovelas turcas es un auténtico torbellino, y nosotros no queremos perdernos nada. El futuro de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es incierto, pero la expectación es máxima. Los fans están ansiosos por saber más detalles sobre su relación, por ver fotos juntos, por conocer sus planes de futuro. Es muy probable que en las próximas semanas y meses veamos más pistas y más señales de su amor. Los paparazzi, los medios y los fans estarán atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada publicación en las redes sociales. Es muy probable que la pareja, consciente de la expectación que ha generado, decida compartir algunos detalles de su relación con el público, pero siempre manteniendo un cierto grado de privacidad. El futuro de su relación es una incógnita,
pero lo que sí es seguro es que los fans seguirán pendientes de ellos, celebrando su amor y deseándoles lo mejor. Además, es importante considerar cómo esta relación podría afectar sus carreras profesionales. Ambos actores son figuras muy solicitadas en la industria de las telenovelas turcas. ¿Se animarán a trabajar juntos en futuros proyectos? ¿Cómo gestionarán la atención mediática que sin duda se intensificará a partir de ahora? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Es posible que ante el interés del público, Demet y Can consideren la posibilidad de trabajar juntos en nuevos proyectos. Esto sin duda sería un gran éxito, ya que los fans adoran verlos juntos en la pantalla. Sin embargo, también es posible que decidan mantener sus carreras separadas, buscando otros retos profesionales. La atención mediática por su parte será constante. Los paparazzi, los medios y los fans estarán pendientes de cada uno de sus movimientos. Es importante que la pareja aprenda a gestionar esta atención, buscando un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo, y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Hemos hablado de la confirmación del amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, de la serie *Erkencicus*, de las reacciones de los fans y de por qué esta noticia ha generado tanto revuelo. Ha sido un viaje lleno de emociones. Así que muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Me encantó compartir con ustedes esta noticia bomba. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Y por favor, déjenme en los comentarios qué piensan de esta noticia. ¿Están contentos con esta confirmación? ¿A quiénes les gustaría ver como pareja en la vida real? Quiero leer sus opiniones. Los comentarios son importantes para saber qué piensan ustedes, la audiencia. Saber si están felices por la pareja, si tienen alguna duda o si tienen alguna opinión que no hayamos explorado en el vídeo. Sus comentarios ayudan a construir una comunidad más activa y a enriquecer la conversación. Y recuerden, no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Porque, como siempre, seguiremos destapando los secretos del mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no olviden suscribirse y activar la campanita.